patrocinador de esta reseña es una empresa que diseña y fabrica muebles a medida y según pedidos específicos. El dispositivo se entrega en una caja de cartón doble que ofrece una excelente protección contra daños durante el transporte. Esta vez no hubo daños importantes. Sin embargo, el embalaje exterior estaba dañado en varias partes. En su interior encontramos una caja de cartón adicional en la que se coloca nuestro reproductor. Cabe señalar que el fabricante ha colocado en el embalaje parte de la información más importante sobre el producto. Dentro de la caja de cartón encontramos primero las instrucciones en inglés y francés. Los manuales en español u otros idiomas están disponibles a través de distribuidores regionales. Como puedes ver, el reproductor Reavon está muy bien protegido. Para el transporte se ha colocado en espuma perfilada que tiene un considerable poder de absorción durante impacto. En una caja adicional de cartón reforzado situada en la parte trasera del reproductor, el fabricante ha colocado el mando a distancia, 3 cables de alimentación con enchufes europeo, inglés y danés. También se incluyen pilas para alimentar el mando a distancia. El dispositivo en sí se presenta muy bien. El panel frontal en aluminio cepillado da inmediatamente un aspecto profesional distintivo. El panel frontal, como en la mayoría de dispositivos de este tipo, es bastante modesto en cuanto a botones funcionales, y los que están presentes nos dan acceso a funciones básicas. En la parte superior izquierda hay un pequeño logotipo de Reavon, un botón de encendido debajo y un pequeño LED debajo del botón. El LED se ilumina en rojo en modo standby y en verde cuando la unidad está en funcionamiento. En el centro, en la parte superior, el fabricante ha colocado una bandeja de discos. Debajo hay un filtro de plástico tipo ABS de la misma anchura en el que Reavon ha colocado un display VFD Vacuum Fluorescent Display de color azul claro. Junto a la pantalla, el primero es el botón para abrir y cerrar la bandeja. Los siguientes son inicio pausa, stop, retroceder, avanzar. Las opciones de retroceder y avanzar rápidamente desde panel frontal no están disponibles. En la esquina inferior derecha, el fabricante ha colocado una toma USB 2.0 y en la esquina superior, información sobre el modelo del dispositivo. En la parte trasera del Reavon hay unos conectores. La primera a la izquierda es una toma LAN y a continuación el HDMI principal MIC, HDMI solo para audio, puerto USB versión tercera y 2 salidas de audio digital, coaxial y SPDIF óptico. Y a la derecha hay una robusta toma de corriente. Creo que también merece la pena mencionar las patas que combinarán estilísticamente con cualquier equipo hi-fi.
El reproductor Blu-ray Reavon VRX110 dispone de un menú avanzado con un gran número de opciones. Por ello, en este capítulo hablaré de todas las opciones que nos ofrece el reproductor, aparte de los menús que están disponibles durante la reproducción del disco. Estas opciones se tratarán en detalle en las secciones dedicadas específicamente a la lectura de discos. Al iniciar el reproductor, este se dirige automáticamente al menú principal. Hay 6 iconos para elegir: disco, foto, música, video, network y configuración. En este capítulo solo hablaré de las opciones de configuración más importantes del menú Setting. Las demás se tratarán en los capítulos correspondientes. Tras seleccionar el menú Setting, pasamos a la configuración detallada del reproductor. Initial Setup, porque así lo ha denominado el fabricante. Como primer menú de configuración se nos presentan las opciones de Display Setting que ajustaremos según los parámetros de nuestro televisor. ¿Cuáles son los primeros parámetros que podemos configurar dependiendo del tipo de pantalla? 16:9 Full, 16:9 normal, 4:3 Pan and Scan, 4:3 Letterbox. Resolución es una opción muy útil que nos permite adecuar la señal de salida a nuestro televisor. Hay toda una gama de resoluciones para elegir: 480 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080 24p, 4K, 4K 24p. Además, el fabricante ha incluido una opción auto que selecciona automáticamente la resolución de salida óptima, mientras que Source Direct permite enviar la resolución original del contenido de fuente. Creo que merece la pena felicitar al fabricante por una solución técnica muy interesante. Teniendo en cuenta que no todo el mundo sigue la evolución de la tecnología todos los días y no sabe qué resolución máxima puede configurar, seguimos disponiendo de una salida de emergencia en caso de configuración incorrecta de los parámetros de salida. Si la resolución está mal seleccionada, veremos una imagen negra en la pantalla de nuestro televisor. Por esta razón, Reavon ha incluido un botón especial en el mando a distancia que nos permite cambiar la resolución. Con este botón podemos volver a los parámetros adecuados para nuestro televisor u otro dispositivo como un home cinema. HDR, alto rango dinámico, tenemos varias opciones: automático, activado o desactivado. No voy a aconsejar aquí si merece la pena tenerlo activado o no. Cada uno tiene que elegir la mejor configuración para su propia configuración. En mi caso tuve que desactivar el HDR en el televisor. La imagen se oscurecía demasiado y se perdían detalles. Dolby Vision es menos destructivo en comparación con HDR, por lo que recomiendo dejar esta opción en auto. En la opción auto, el reproductor detectará automáticamente el contenido Dolby Vision si el televisor es compatible, y si se cumplen estos dos criterios, el reproductor enviará la señal codificada a la salida principal HDMI. En caso contrario, solo se enviará la señal SDR. Si se selecciona Force On, el reproductor enviará siempre un señal de video Dolby Vision independientemente de la compatibilidad del pantalla, lo que puede causar anomalías si el televisor conectado no es compatible con Dolby Vision. Dolby Vision Off, desactivado. Desactiva Dolby Vision y la señal se convierte a SDR. La pestaña con opciones Audio Output permite configurar las salidas digitales. Digital Output configura los parámetros de las salidas óptica y coaxial. Puede elegir entre Bitstream, PCM, Off. Yo recomiendo poner la opción Reencode en On. Esto permite que nuestro amplificador o cine en casa seleccione el códec apropiado: DTS, DTS Master, AC3, LPCM. Max Sampling Frequency permite seleccionar la frecuencia de muestreo máxima: 48, 96 o 192 kHz. Si tiene un amplificador relativamente nuevo, se recomienda seleccionar la frecuencia más alta. Para amplificadores más antiguos con entradas digitales, seleccione 48 o 96 kHz.
Todo depende del DAC que tengas incorporado. La DRC es sin duda una opción que poca gente conoce, así que te lo explicaré en pocas palabras. El control de rango dinámico DRC Dynamic Range Control es una función que permite controlar el rango dinámico del audio procedente de un reproductor de DVD, Blu-ray, televisor o cualquier otra fuente. En otras palabras, el DRC aumenta el volumen de reproducción de los sonidos demasiado bajos y disminuye el de los sonidos demasiado altos. De este modo, el sonido que se escucha es más equilibrado. Podemos ajustarlo en auto, activado o desactivado. En cuanto a las funciones relativas a la reproducción de Super Audio CD, por motivos de licencia deberían incluirse en las opciones HDMI. La reproducción de SACD no es posible a través de las salidas coaxial y SPDIF. El audio SACD solo está disponible a través de HDMI. En el menú de salida SACD podemos elegir entre dos opciones, PCM o DSD. Prioridad SACD, podemos seleccionar 2 channel, CDDA y multichannel. El menú HDMI permite configurar no solo los parámetros importantes de las señales de video, sino también las señales audio. HDMI Mode permite seleccionar las señales de salida. Single envía todas las señales de audio y video a través de un conector main. Si se selecciona Separate, la señal de video se envía a través de conector main, mientras que la señal de audio se transmite a través de la salida audio only. Aún tenemos la opción Pure Audio para los audiófilos. Mencionaré en qué consiste. En general, el sistema dirige el sonido desde la entrada de audio a los altavoces por la ruta más corta y sencilla. Se desconectan todos los ecualizadores y circuitos DSP. La opción Pure Audio puede activarse en cualquier momento desde el mando a distancia. Color Space te permite elegir un espacio de color y la gama es bastante amplia. RGB, Full RGB, YCB-CR 444, 422, 420. HDMI Deep Color es una de las especificaciones que se encuentra en el formato HDMI 1.3. Puedes elegir entre auto, 10 bits, 12 bits y apagado. Salida de audio HDMI. Permite, al igual que las salidas coaxial y SPDIF, la configuración de una señal de audio digital. Se puede elegir entre Bitstream, PCM y Rencode. CC solo tiene 2 opciones, activado y desactivado. La compatibilidad con CC garantiza la integración de los sistemas de control de los dispositivos compatibles conectados mediante un cable HDMI. HDMI 3D permite interactuar con televisores compatibles con 3D y reproducir películas en 3D. Se puede elegir entre auto y off. La sección red se analizará en detalle en el capítulo Configuración de LAN. Gracias a Language podemos configurar la visualización de la información de los discos DVD o Blu-ray. En esta sección podemos establecer la configuración de visualización predeterminada para el menú del dispositivo, la pista de audio predeterminada o los subtítulos. Si el disco no contiene un idioma predeterminado, se establecerá otro idioma. Suele ser el idioma por defecto del disco, el inglés. Playback es una sección con opciones que no suelen encontrarse en los DVDs o discos Blu-ray. Por lo tanto, su uso está estrictamente relacionado con el contenido del disco Blu-ray y no tiene nada que ver con el funcionamiento del reproductor. En esta sección dejamos todas las opciones configuradas por defecto. Seguridad contiene varias opciones relacionadas con la reproducción de contenidos para menores y con los códigos regionales. El menú Options nos da acceso a varias opciones de herramientas para el reproductor. Screensaver nos permite configurar el salvapantallas cuando el reproductor está inactivo. Podemos apagar el salvapantallas completamente o configurarlo para que se encienda después de 1, 2, 3 minutos. Auto Power Off
nos permite apagar el aparato, es decir, ponerlo en modo standby, y tenemos 3 opciones para elegir: 15, 30 minutos o apagado. Update, una opción que nos permite actualizar el firmware de nuestro reproductor. El fabricante no proporciona una actualización a través de Internet, por lo que la única opción que nos queda es actualizar a través de un dispositivo externo a través del puerto USB. Factory Reset nos permite restablecer el dispositivo y regresarlo a los valores de fábrica. System Information es una pestaña que nos muestra información sobre el dispositivo, la versión de firmware y la fecha de su actualización. Buda es una función específica, no existe la posibilidad de desactivarla o configurar. Cuando se conecta un dispositivo externo a través de USB, el reproductor crea un archivo llamado Buda, donde se recoge la información del dispositivo. Este archivo también contiene datos descargados de Internet al utilizar VidiLive y MovieIQ. Buda Information es una opción que nos muestra la cantidad de datos que se han creado en el directorio Buda. Buda Setup permite borrar todos los archivos almacenados. La pantalla se encuentra debajo de la bandeja de discos. Es una pantalla VFD Vacuum Fluorescent Display que se ilumina en azul claro. No es de gran tamaño, aunque el panel frontal es de plástico ABS filtro rojo en toda la anchura de la bandeja, 13 x 4,2 cm. La parte visible mide 5,5 x 1,2 cm. También hay un sensor de infrarrojos junto a la pantalla. Debo añadir desde aquí que el filtro ABS y la bandeja tienen una película protectora. Como está bien adherida, podemos dejarla puesta. De este modo, la superficie exterior no sufrirá arañazos. El dispositivo ha sido diseñado para que prácticamente todo el funcionamiento y todas las opciones del menú se muestren en la imagen del televisor. La cantidad de información presentada en la pantalla puede considerarse la mínima, es decir, no encontraremos en ella información sobre el programa, repetición de canciones, por no hablar de CD-Text, que tampoco está disponible como opción en la pantalla del televisor. La única información que obtenemos es el tipo de disco, el capítulo y el tiempo de pista. El reproductor permite cambiar la intensidad de la pantalla. Esta opción se llama Dimmer y solo está disponible desde el mando a distancia. Permite atenuar la iluminación en 2 pasos y apagarla por completo. Al sacar el mando a distancia de la caja por primera vez, sus grandes dimensiones me llamaron inmediatamente la atención, sobre todo porque el mando tiene prácticamente todos los botones iluminados. Solo 5 de ellos no están iluminados directamente. Esto no significa que no se puedan ver. La potencia de los LEDs de retroiluminación es lo suficientemente alta como para que los botones destaquen fácilmente. La propia retroiluminación puede activarse o, si no se utiliza durante el día, apagarse para prolongar la duración de la batería. A continuación hablaré de los botones de función que funcionan de una forma poco habitual. Los botones del mando a distancia están divididos en secciones. La primera de ellas contiene el botón P, que permite activar y desactivar la opción Pure Audio. Junto a él encontramos los botones Vol menos y Vol más, con los que podemos ajustar el volumen. A su lado hay un botón Mute. Debajo de él, Rehavon ha colocado un botón que utilizaremos a menudo, Options. El botón Page permite seleccionar rápidamente capítulos o títulos. Debajo está el botón Info. Nos da acceso a información técnica relativa al video. En la parte izquierda hay una sección con botones numéricos. En el centro, Rehavon ha colocado botones operativos. Menú con el que volvemos al menú principal. Title pop-up que permite acceder al menú sin tener que parar el disco. Se trata de una opción solo disponible en los discos Blu-ray. En el centro encontramos los botones del control que nos permiten, por ejemplo, programar la función de reproducción. Con el botón Home podemos volver al menú principal del reproductor. Debajo de la sección de botones de control encontrarás botones con acceso directo a las funciones seleccionadas. Entre ellas se incluyen Audio, Subtitle, Button Lighting, AB Repeat y Dimmer, que permite una atenuación de 4 pasos de la pantalla VFD.
Importante, los redactores de audio-video han recibido el reproductor con la versión de firmware 3.0 de evaluación. No está a la venta ni de descarga. Por lo tanto, la descripción de las funcionalidades del mando a distancia en unos casos no coincidirá con la de los dispositivos disponibles en el mercado. He omitido algunos botones porque no funcionan correctamente. El botón Zoom simplemente no funciona, pero esta opción se encuentra bajo el botón amarillo Y. El botón Setup debería darnos acceso a la opción de ajuste del color. En este caso no funciona. Bajo el botón rojo R está la función de programación de todos los discos. Los dos últimos botones son para cambiar la resolución y activar y desactivar el HDR. El Reavon dispone de varias tomas de conexión. Esto nos da unas opciones que podemos adaptar a nuestras propias configuraciones. En la parte trasera encontramos desde la izquierda una toma LAN, a continuación la principal HDMI, HDMI Only Audio, USB y dos salidas de audio digital, coaxial y óptica SPDIF. ¿Cómo se deben conectar los dispositivos para conseguir una configuración óptima? Todo depende de los dispositivos que tenga a su disposición. La conexión básica se realiza mediante un cable HDMI. Se conecta la salida principal del reproductor a cualquier entrada del televisor. Y ya está, ni siquiera hace falta configurar el reproductor. Si tienes un sistema Home Cinema antiguo sin toma HDMI, puedes utilizar las salidas digitales óptica, SPDIF o coaxial RCA. En este caso, tenemos que hacer un cambio en la configuración del reproductor. En el menú Salida de audio, salida digital, ajustamos los parámetros para ambas salidas digitales. Podemos elegir entre Bitstream, PCM, OFF. Para tener acceso de forma automática a todos los tipos de estándares de audio, seleccionamos Reencode. Esto asegura que el reproductor enviará el audio en su forma original y el amplificador decidirá qué códec utilizar. Tenga en cuenta que el reproductor es compatible con sistemas de sonido de hasta 7.1. Para un sistema de Home Cinema o Soundbar con entrada HDMI hay tres configuraciones entre las que se puede elegir. Por supuesto, estas opciones estarán disponibles en función de las capacidades de cada equipo. Hablaré en la combinación con el Onkyo TX NR5100. Primera opción. Conectamos el reproductor Reavon directamente al televisor mediante un cable HDMI desde la salida Main. Un segundo cable conecta la salida HDMI Audio Only a cualquier entrada HDMI del amplificador. Ahora es necesario cambiar la configuración del reproductor en las opciones HDMI. En el menú Modo HDMI tenemos que activar la opción Separate. A partir de ahora, la señal de audio estará disponible en dos salidas. Todavía tenemos que configurar una opción más. Entre en el menú Salida de audio HDMI y seleccione Reencode. Esto permite que el reproductor emita audio en su forma original. Además, podemos reproducir discos SACD en formato DSD y multicanal. Segunda opción. Conecte el reproductor directamente a su televisor mediante un cable HDMI desde la salida Main. Utilice un cable óptico o RCA para conectar el reproductor a su sistema Home Cinema o a cualquier amplificador con entrada digital. En el menú Salida de audio, salida digital, seleccionamos la opción Reencode. Esto permite que el reproductor emita audio en su forma original, pero por razones de licencia no reproducirá SACD. Tercera opción. Conecte el Reavon directamente desde la salida Main a cualquier entrada de Home Cinema mediante un cable HDMI. En el menú Modo HDMI ajuste las opciones a Single y en HDMI Audio Out seleccione Reencode. Conectamos la salida principal del amplificador mediante un cable HDMI directamente al televisor a una toma HDMI con funcionalidad ARC o EARC. Con esta configuración se obtiene la mejor conexión y la mayor funcionalidad y compatibilidad entre todos los dispositivos. El reproductor tiene la capacidad de reproducir archivos desde una red local.
El fabricante decidió no implementar el módulo Wi-Fi, que desde un punto de vista puramente técnico es bastante comprensible. La conexión LAN todavía está dirigida a conectarse a servidores externos donde puede descargar contenido especial para discos Blu-ray, BD Live. Desafortunadamente, esta opción cada vez está menos disponible en los discos. El fabricante nos da varias opciones de configuración. Para ello, entramos en el menú Network y seleccionamos la opción IP Address Setting. Hay opciones básicas y avanzadas para elegir. Para los que no sepan configurar correctamente las direcciones, basta con poner la opción Auto Set IP Address en On. El reproductor descargará toda la configuración y la establecerá por sí mismo. Ahora solo hay que comprobar que la configuración es correcta. Para ello se utiliza la opción Connection Test. Tras seleccionar esta opción, el reproductor realizará una conexión de prueba a la red y le informará con un mensaje correspondiente. Para más exigentes que dispongan de una LAN profesional, la opción de configuración manual les resultará sin duda muy útil. Para ello configuraremos el menú Auto Set IP Address. La configuración manual es bastante pesada, ya que el reproductor guarda los valores introducidos con bastante rapidez. Por lo tanto, se puede usar un truco. Primero seleccionamos la opción Auto Set IP Address en On para que descargue toda la configuración y luego cambiamos a la opción de configuración manual. De esta forma es mucho más rápido corregir solo aquellos parámetros que son necesarios para el funcionamiento correcto del aparato. Otra opción avanzada es el acceso al proxy server. Esto nos permite configurar el acceso a un servidor externo. Para configurar esto necesitarás los datos adecuados proporcionados por el administrador del servidor. En caso de problemas de conexión, la opción Información puede resultar muy útil. Gracias a la información que contiene, podemos comprobar cómo está configurada actualmente la tarjeta de red del reproductor. El Reavon está diseñado como un reproductor de películas 4K Ultra HD de gama alta. El reproductor es por supuesto capaz de reproducir discos CD, pero su funcionamiento es un poco diferente al de un reproductor estándar. En el panel frontal, parte de los botones básicos Play, Pause, Stop, Skip siguiente, Skip anterior, no tenemos ningún botón adicional. Tampoco hay opciones de rebobinar o avanzar. Por supuesto, desde el mando a distancia, todas estas opciones están disponibles. Y ya que he mencionado, el avance rápido y el rebobinado en el reproductor funciona de forma un poco diferente que en un CD estándar, porque al pulsar el botón de rebobinado del mando a distancia se activa la aceleración por 2, por 4, por 8, por 16 o por 32 y tienes que pulsar el botón Play para volver a la reproducción. En el reproductor estándar, al soltar el botón de desplazamiento, se iniciaba automáticamente la reproducción. Reavon nos da varias opciones más, pero tenemos que encender el televisor para utilizarlas. Una de ellas es programar la reproducción de las pistas seleccionadas. Para programar cualquier secuencia, pulsa el botón rojo R. También tenemos la opción de reproducir AB o saltar a cualquier tiempo de la canción usando botón Go To. Esta opción es especialmente útil si tenemos una pista muy larga, ya que nos evita tener que utilizar la opción de rebobinado. Al reproducir un CD, la pantalla es negra, con un pequeño menú en la parte superior con información básica sobre el CD. Es una pena que el fabricante no haya ampliado la funcionalidad para incluir CD Text, que está disponible en muchos discos CD. Los DVDs en sí mismos no tienen una calidad impresionante. Con una resolución de imagen máxima de 720 x 576 y una tasa de bits de video máxima de 9 megabits, fueron excelentes cuando sustituyeron al VHS. Mucha gente tiene una gran colección de DVD, por lo que la compatibilidad con este estándar es una necesidad. Como he mencionado antes, un DVD contiene una resolución de imagen de 720 x 576 y el estándar 4K es de 3800
1840 por 2160 píxeles. El reproductor es capaz de reproducir el DVD y reescalarlo a una resolución de 4K, y lo hace muy bien. He utilizado varias ediciones de estudio y algunas de mis ediciones personales para las pruebas. El Reavon ofrece todas las opciones disponibles para reproducir discos DVD, posibilidad de repetir títulos, capítulos y rebobinar, acceso a un menú rápido de audio y subtítulos. Los discos Blu-ray, además de una mayor resolución, nos ofrecen una funcionalidad muy superior a la de los DVD. El DVD tenía muchas limitaciones, una capacidad de 4,7 GB, un bajo bitrate de solo 11 megabits que combinaba audio y video. Un DVD con sonido DTS 5.1 era una auténtica rareza. Blu-ray nos ofrece mucho más. Además de una mayor resolución y un asombroso bitrate que alcanza los 128 megabits, podemos obtener audio en múltiples formatos envolventes. El reproductor soporta una amplia gama de colores desde RGB hasta YCBCR444, por lo que podemos adaptar los parámetros de salida en función de nuestro televisor o proyector. El reproductor es compatible con la nueva tecnología de imagen Dolby Vision y HDR, y para aquellos que dispongan de un televisor compatible con 3D, sin duda será posible configurar el reproductor con un televisor y ver películas en formato 3D. Para los que buscan una calidad de sonido sin compromisos, el Reavon ofrece compatibilidad con DTS, DTS HD, DTS HD Master hasta 7.1 canales y DTS-X. Además, reproducir todos los formatos como Dolby Digital AC3 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, Dolby Atmos o LPCM 2.0 sin el menor problema. El reproductor es totalmente compatible con las tecnologías BD-Live y Movie IQ. Ambas funciones requieren que el reproductor esté conectado a Internet. Aquí debo señalar que ambas tecnologías están disponibles de forma externa. Esto significa que el reproductor se conecta al servidor del fabricante para descargar contenidos adicionales y mostrarlos en la pantalla del televisor. Para descargar contenidos BD-Live y Movie IQ es necesario tener conectado un pendrive o un disco duro externo donde se almacenará la información adicional. Por desgracia, en el caso de mi película de Resident Evil, el contenido adicional no estaba disponible. Además de las opciones estándar que ya he comentado para el DVD, el reproductor tiene una opción que no está disponible para los DVDs, el menú pop-up. Esta opción permite acceder al menú completo del disco sin tener que parar la película. El Reavon tiene dos tomas USB. En la parte delantera está el USB 2.0 y en la trasera USB 3.0. La documentación del fabricante ofrece especificaciones sobre los dispositivos que se pueden conectar a la toma USB. Aunque la memoria USB en sí no supone un riesgo de dañar el reproductor, si desea conectar un disco duro externo, conviene comprobar el consumo de corriente. El consumo máximo de corriente no puede superar los 1000 miliamperios, 1 amperio. Por lo tanto, por razones de seguridad, recomiendo conectar una unidad externa con una fuente de alimentación independiente. El reproductor dispone de un menú muy bien desarrollado para reproducir contenidos multimedia desde soportes externos. Esto significa que incluso si tienes una mezcla de archivos como música, películas y fotos en un directorio, dependiendo del menú en el que entres, Reavon seleccionará solo los archivos que puede leer. Si entras en el menú Imágenes, Reavon solo selecciona los ficheros, por ejemplo JPG, PNG. Lo mismo ocurre con los menús Música y Película. Si hay archivos en el catálogo que no cumplen con las especificaciones, estos archivos simplemente no se mostrarán en el menú y no estarán disponibles. Hablando de imágenes, tengo que mencionar un par de opciones interesantes. Al reproducir archivos tipo bitmaps, sí, reproducir es la palabra correcta porque el reproductor los muestra como diapositivas de 5 segundos cada una. Hay
varias opciones. Cuando aparece una imagen en la pantalla, al pulsar el botón derecha o izquierda, la imagen gira más o menos 90 grados. En este momento el reproductor entra en estado de pausa. Si pulsa el botón arriba, la imagen girará verticalmente, mientras que si pulsa el botón abajo, la imagen girará horizontalmente. También es posible acercar y alejar la imagen. Los botones pausa, reproducir, detener, saltar a la izquierda y saltar a la derecha funcionan del mismo modo que para la reproducción de audio y video. Por otro lado, los botones de avance rápido FF y rebobinado REV permiten ajustar la velocidad de reproducción de las diapositivas lento, medio, rápido. Pero eso no es todo. Al pulsar el botón opción tenemos varias funciones más. Además del acceso directo a los archivos individuales, podemos seleccionar la forma de reproducción, normal, aleatoria y reordenar. En el mismo menú volvemos a tener acceso a la configuración de la velocidad de reproducción de las diapositivas y como última opción interesante podemos seleccionar la forma en que las diapositivas aparecerán en pantalla. None, Wipe, Box, Blending, Dissolve, Interlace, Split. Solo para las diapositivas hay bastantes opciones de este tipo. El reproductor de archivos de audio es definitivamente diferente en comparación con la reproducción de CD. En el menú superior tenemos información básica sobre el estado de la reproducción, así como el número de pista que se está reproduciendo y tiempo actual. Podemos utilizar la opción Ir a para empezar en un minuto concreto. Esta opción es muy útil si tienes una pista larga. En el centro encontrarás información sobre el tipo de archivo de música, su tiempo e información sobre el título, artista, álbum y tipo de música, género. En la parte izquierda verás una imagen del álbum. Por supuesto, toda esta información debe almacenarse en el metadatos del archivo de música. Y como en cualquier reproductor, tenemos la opción de repetir una pista o todas las pistas repitiendo una sección A, B seleccionada. Tras seleccionar el botón Opciones, aparece un menú con información sobre el archivo de audio. Sin embargo, al incluir esta opción, se desactiva el fondo y se muestra la imagen del menú principal. Lo mismo ocurre cuando se pulsa el botón Info, que enciende la imagen del menú principal y no muestra ninguna información. Creo que es un problema que se solucionará con una nueva actualización de firmware, lo que por supuesto no desmerece la calidad del reproductor en sí. La reproducción de archivos de películas es la misma que la de películas en soporte físico DVD o Blu-ray. Por lo tanto, no describiré aquí las funciones porque también están disponibles dependiendo del archivo al que tengamos acceso. Sin embargo, he realizado una prueba interesante. He conectado un disco duro con una película MKV a la toma USB 2.0 en la parte frontal. ¿Por qué una prueba interesante? El estándar USB 2.0 permite formalmente una transferencia de datos de hasta 35 megabits por segundo. La película que se reproduce repetidamente supera 80 megabits por segundo. Solo video, la media es de unos 45 megabits por segundo. Y durante la sesión de hora y media no noté ni una sola vez un atasco o ralentización.